ocurre porque ocurre en un plano, como su nombre lo dice. O sea, va a ocurrir a lo largo y a lo alto. ¿Cómo nosotros representamos eso? Con un sistema de ejes cartesianos. Decimos acá, vean ustedes, que sería el eje Y, que sería la vertical, y este el eje X. Siempre tenemos que tomar una referencia. Y vamos a tener que este proyectil va a salir desde este cañón, automáticamente va a salir y va a producirse toda una trayectoria, una seguidilla de puntos, hasta que cae. Eso sería el movimiento. Vean ustedes la trayectoria, que sería la unión de los puntos donde va a producirse ese movimiento. Eso sería lo que nosotros llamaríamos trayectoria. Pero vean que punto a punto nosotros podemos ir tomando, punto a punto, y vamos a ver que en cada punto va a ocurrir una cosa. En cada punto nosotros vamos a tener que va a haber un vector posición, decimos, ¿sí? ¿Se entiende? Va a haber un vector posición. Ese vector posición, básicamente, viene dado, como su nombre lo indica, ¿sí? Como su nombre lo indica, como un vector que va a ir desde acá, desde este punto, hasta el punto donde nosotros vamos a tomarlo, ¿sí? Ese punto, ese que va de acá hasta acá, supónganse, me indicaría el vector posición de, supónganse, vamos a ver, vamos a reiniciarlo, vamos a reiniciar, y vean ustedes que, supónganse que está en ese punto. El vector posición va a ser un vector que vaya desde el origen hasta el punto donde se encuentre. Este sería mi vector posición. Si yo quiero un poquito más adelante, ¿sí? Un poquito más adelante, supongan que está ahí, voy a tener en ese punto el vector posición. Es decir, si yo quiero el vector posición ahí, sería un vector que vaya de acá hasta acá. Ese sería mi vector posición. ¿Sí? Posiciona respecto al origen, que yo estoy tomando como el origen, la posición de mi proyectil. Y tiene dos componentes. Vean ustedes, ¿qué componentes tiene? Una componente vertical, ¿sí? Y una componente horizontal, que es una componente en X, decimos, y una componente en Y. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Es decir, esta distancia que ustedes están teniendo acá va a ser la componente en X. Y esta distancia que vamos a tener en la altura va a ser la componente en Y de mi vector posición. Esto que ustedes ven en marrón acá sería, estaríamos teniendo esto que ven acá, ¿sí? Que ven acá, que yo lo puse ahí como la posición de la partícula. Es decir, yo quiero un poquito más adelante, mi vector posición pasaría a ser ¿cuál? Mi vector posición pasaría a ser este. ¿Sí? Mi vector posición pasaría a ser ¿cuál? Este, ¿no? Con una componente en X nuevamente y una componente en Y que sería la altura. Yo estoy en otra posición, supónganse que está acá, también cambiaría mi vector posición. Entonces yo tengo que conocer para conocer el movimiento tengo que conocer, por un lado, el vector posición, que tiene, por lo tanto, una componente en X, ¿sí? Y una componente en Y. Necesito conocer el vector, por lo tanto, su componente en X y su componente en Y. Pero ¿qué también necesito conocer? Necesito conocer los vectores. Este es el vector velocidad. ¿Sí? Este es mi vector velocidad en ese punto. Y sus componentes. ¿Sus componentes cuáles serían? La velocidad en X y la velocidad en Y. La velocidad en Y es la vertical y la velocidad en X es la horizontal. Entonces, cuando yo le pido la velocidad en cada punto, va a depender de la posición en que yo estoy encontrando. Pero como yo tengo todo esto, tiene un parámetro. El parámetro que va a tener esto va a ser ¿cuál? Va a ser el tiempo, es lo que va a unir todo esto.
Es decir, para un tiempo determinado yo tengo un vector posición, ¿sí? Para un tiempo voy a tener un vector posición, voy a tener una componente en X, una componente en Y, una velocidad en Y y una velocidad en X. O sea, lo que yo determino el tiempo, automáticamente voy a determinar todas las otras magnitudes físicas. Velocidad, posición. ¿Y qué me está faltando? ¿Qué magnitud física en el movimiento me va a faltar? Le pregunto, ¿qué otra magnitud? Tengo velocidad, tengo posición y ¿qué más me está faltando? En cinemática para determinar el movimiento. Y la aceleración. La aceleración. Vean que la aceleración, esto está en verde, en amarillo es la aceleración. Pero vean lo siguiente, que cualquiera sea de estos, de cualquiera sea este punto, cualquiera sea esta, nosotros vamos a tener que la aceleración siempre va a ser la misma. Vean ustedes, vamos un poquito más adelante. Vean que ustedes tienen que la aceleración es siempre la misma. ¿Por qué la aceleración? Porque es la gravedad. Vean ustedes que si yo quiero la... Ahora le pregunto, la componente del vector, ¿cuál va a ser? ¿Cuáles son las componentes de la aceleración? En X, ¿cuánto vale? Va a ser en Y solamente. En Y, ve que el vector solamente, yo dije que esto es Y y esto es X. Entonces, voy a tener acá, ¿sí? La aceleración solo una componente en Y. Vean que en X horizontalmente no tengo nada. Entonces, el vector aceleración solamente tiene en este caso componente en Y. Y no componente en X. Entonces, cuando nosotros trabajamos en esto, ¿sí? Cuando nosotros vamos a trabajar con esto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a volver todo a hacer. Lo que vamos a tener es, por un lado, quiero que ustedes lo entiendan, lo siguiente, se va produciendo, ¿sí? Se va produciendo el movimiento. Todo el movimiento, la aceleración es constante y apuntando hacia abajo. No tiene componente en X. Ahora lo que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente. ¿Qué pasa con las componentes de la velocidad? Le pregunto a ustedes. Si la aceleración solamente tengo en Y y no tengo aceleración en X, ¿qué va a pasar con las componentes de la velocidad? Las componentes en X de la velocidad va a cambiar durante el movimiento. ¿Y la componente en Y va a cambiar de la velocidad? Esa es mi pregunta. ¿Qué creen ustedes? Sabiendo que la aceleración tiene solamente una componente que es en Y. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vean las componentes durante el movimiento. ¿Qué pasa con la velocidad en Y y qué pasa con la velocidad en X? ¿Entienden lo que digo? Sí, en X se mantiene constante y la gravedad va a producir el cambio de la velocidad y en cierto punto la velocidad es cero en Y. Sí, son distintas características, pero básicamente, no importa el valor, lo que yo le consulto a ustedes, le pregunto a ustedes, es qué pasa con las velocidades. En X, ¿por qué no cambia la velocidad? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué permanece siempre constante la velocidad en X? Porque en este contexto, hablando de lo que es la simplicidad de lo que estamos viendo, no hay algo que esté alterando la velocidad en X. O sea, supongamos que si hubiera viento o algo así, puede ser que haya un viento contrario que provoque que se disminuya la velocidad, pero en este contexto el único que está siendo afectado es la velocidad en Y por la Y ahora misma le gravedad pregunto a también. ustedes, con lo que nosotros ya vimos, con lo que nosotros vimos, ¿no? Con lo que ya estamos viendo, le pregunto, ¿qué tipo de movimiento tengo cuando no hay aceleración?
Cuando no hay aceleración. ¿Qué tipo de movimiento hay? Constante. No, hablando con propiedad. ¿Cómo se llama? ¿Movimiento de qué tipo? Movimiento rectilíneo uniforme. Exactamente. La aceleración es constante. ¿Por qué? Porque la Tierra atrae al cuerpo hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que solamente le produce un cambio, solamente va a tener ustedes acuérdense que nosotros tenemos que, como le atrae, existe una fuerza que le atrae, le va a producir una aceleración, le va a tratar de que nos suba, pero siempre va a ser vertical. Pero en ningún momento voy a tener una fuerza horizontal, por lo tanto no va a impedir que ese cuerpo se mueva horizontalmente. ¿Se entiende la pregunta, Sebastián? Sebastián creo que me preguntó. Bueno, vean ustedes. Entonces, si yo digo, cuando no hay aceleración, el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el movimiento rectilíneo uniforme, para eso nosotros habíamos estudiado, tenemos que la velocidad, ¿cómo es? En un movimiento rectilíneo uniforme. Es constante. Es constante. Y en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, donde la aceleración es constante, ¿cómo es la velocidad? Varía, pero ¿cómo varía? Proporcional al tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Era una recta. ¿Se va entendiendo? Entonces, le pregunto, cuando hay aceleración constante, el movimiento es rectilíneo uniforme variado. Entonces, yo lo que voy a preguntarme, supónganse, yo decía, como fue en la autoevaluación, cae la manzana. La manzana cae con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Pero ahora tenemos un proyectil que se desplaza, o sea, se mueve en X, podemos decir con un movimiento rectilíneo uniforme, pero en Y se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es la combinación de los dos. Por eso yo tengo que en Y sería como la manzana, pero en X se mueve con un movimiento que no tiene aceleración. ¿Se entiende la idea? Es la combinación de los dos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? ¿Me siguen lo que estoy planteando? Sí, profe. Es decir, yo lo que estoy haciendo acá es descomponer el movimiento para hacerlo más fácil en dos movimientos. Uno que va a ser en Y, que va a ser MRV, y en X, que va a ser movimiento rectilíneo uniforme, MRV. Para tratarlo. Pero siempre, tanto X va a ser movimiento rectilíneo uniforme, pero en Y va a ser movimiento rectilíneo uniforme variado. Y entonces yo voy a poder saber para cada tiempo cuál va a ser la posición, sabiendo la posición en X y la posición en Y. ¿Se entiende la idea? Ya vamos a volver a esta simulación. ¿Sí? Enseguida volvemos. Bueno. ¿Se entendió eso? Entonces, para los problemas nosotros vamos a tener que siempre poner un sistema de ejes, X, Y, el vector de aceleración siempre va a apuntar hacia abajo, ¿sí? Y como yo le dije acá en el movimiento plano, le estoy repitiendo lo mismo que está en la teoría, ¿eh? Ustedes tienen esto en la teoría, así que no hay problema, ¿sí? Así que no tendría que haber problema. ¿Se entiende eso? Acá tienen el vector posición, entonces, como yo le expliqué, tiene una componente en X y una componente en Y. En X va a ser MRU y en Y va a ser MRV. Entonces, si en X es MRU, vale la ecuación en X que nosotros habíamos hablado.
X por la velocidad en X inicial, ¿sí? Que va a ser velocidad en X por T. Pero esta velocidad en X, como siempre la misma, es la velocidad inicial en X. La que comienza. Porque todo siempre va a ser la misma. Y en Y, ¿qué va a ser? En Y va a ser el movimiento. ¿Cuál va a ser en Y? En Y nosotros tenemos, ¿no es cierto? En Y nosotros, ¿qué teníamos? Un movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces nosotros teníamos que, esta era la ecuación en Y del movimiento rectilíneo uniforme variado. Con la aceleración 9,8 y la velocidad inicial con que comenzaba el movimiento. ¿Me siguen? Y la aceleración, una aceleración que yo le mostré era 0 en X y una componente vertical que es la aceleración. En función del que es constante, que vale 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿no? Siempre son dos componentes. Un vector cuya componente es 0, porque es un movimiento rectilíneo uniforme en X, y una componente de menos 9,8, que es un movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, en un movimiento plano, nosotros lo importante es que tenemos un vector posición que va a ser función de X y de Y. Esa es la idea. Este sería el vector posición en X, el vector posición todo el tiempo. Vean que el tiempo es lo que le une. Yo termino un tiempo y voy a terminar la posición en X, termino un tiempo, termino la posición en Y. La velocidad va a ser en X siempre constante y la velocidad en Y siempre va a ser variable, como un MRV. Y la aceleración vamos a tener que 0 en X y menos 9,8 en Y. Eso es lo que le planteamos. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí, sí o no? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Entonces lo que tenemos que tener es esto. Este es lo que nosotros guárdense por ahí y que eso está en la teoría y que eso vamos a poder entender. ¿Se entiende? Y esta es la estrategia de cargar, de cómo yo realizo el ejercicio. Es importante definir la referencia antes de generar la ecuación. Siempre la referencia, o sea, dónde voy a plantear el X y el Y. Después considerar las condiciones iniciales. Por lo general el tiempo inicial es 0. Y después cuáles son los valores de X y B. Iniciales, ¿no? Para poner la ecuación acá. X0, B inicial 0. Y 0, B inicial 0. Esas condiciones iniciales es lo importante. Por lo general el delta T con el T inicial igual a 0. Por lo general el tiempo inicial es 0. Siempre los vectores de velocidad van a ser tangente a la trayectoria. Eso lo vimos. Vimos ahí en el grafiquito. Si quieren le mostramos nuevamente. Y el movimiento parabólico se genera siempre con la superposición de los movimientos. Superponemos. Es decir, en X va a ser MRU y en Y va a ser MRV. Con una aceleración de menos 9,8. Siempre el movimiento es la combinación de un movimiento rectilíneo uniforme más un movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bien ahí entonces. Bueno, ahora vamos a ver entonces, a ver qué vamos a plantear nuevamente. Entonces, después vamos a ir a distintas características. Ahora nos vamos a llenar, vamos a hacer algún ejercicio del práctico, ¿sí? Vamos al práctico. En el práctico, ¿nosotros qué tenemos? Vamos al práctico. ¿Qué nosotros tenemos? A ver, vayamos allá. Saquen el ejercicio que podríamos hacer. ¿Sí? Podríamos plantear el ejercicio. ¿Sí? Que podamos resolver. Vamos a ver. Vamos con este ejercicio.
Nosotros tenemos en este caso, podemos plantear cuál de ellos en el movimiento plano. El movimiento plano, podemos decir, por ejemplo, esta. Una pelota está rodando con una velocidad constante sobre una mesa horizontal de 2 metros, de 2 metros de altura respecto al suelo. A los 5 segundos de haberse caído de la mesa, está a una distancia de menos 2i de la misma. Representar gráficamente el movimiento de la pelota en un plano X. Fijar un sistema de referencia utilizando las ecuaciones vectoriales del movimiento en el plano y calcular la velocidad que traía en el instante de caída. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. Bien, comenzamos ahí. Entonces, nosotros tenemos este caso. ¿Dónde vamos a poner nosotros? Lo primero que tenemos que definir es dónde vamos a poner nuestro sistema de referencia. Básicamente. ¿Cuál va a ser nuestro sistema de referencia? ¿Cuál va a ser nuestro sistema de referencia? Nuestro sistema de referencia que tenemos que plantear, ¿sí? Es decir, nosotros vamos y tenemos una mesa, ¿no es cierto? Tenemos la mesa, ¿no es cierto? Y luego nosotros vamos a tener la pelotita, ¿no? Acá. La pelotita venía ahí, ¿no es cierto? ¿No? Venía la pelotita con una velocidad. Viene rodando, ¿no es cierto? Viene rodando, por lo tanto, trae una velocidad. Esa es la velocidad. Una vez que llega al final, ¿qué va a hacer? ¿Qué creen ustedes si esta es la mesa? ¿Qué va a hacer? Me cae. Va a caer. Entonces, básicamente yo voy a tener que este es el suelo, ¿sí? Este es el suelo. Entonces yo puedo considerar, tranquilamente, podría llegar a considerar, ¿no es cierto?, lo siguiente. Vamos a tener que, podría considerar entonces, este sería nuestro, este sería el suelo, ¿no? Para nosotros. Este sería el suelo. ¿Sí? Entonces yo tengo lo siguiente. Voy a tener que considerar primero nuestro, ¿cómo puedo decir? Nuestro sistema de referencia. Vamos con nuestro sistema de referencia. En nuestro sistema de referencia, nosotros lo que vamos a tener que plantear o queremos saber, básicamente, es dónde poner nuestro sistema de X y Y. Vean ustedes que esto, ¿qué va a hacer? Esta es la trayectoria que haría. Sale, viene, la pelotita y cae acá, supóngase. Ahora yo tengo que fijar mi sistema de referencia. Mi sistema de referencia pueden ser dos. El sistema de referencia puede ser acá en la mesa, acá en la punta de la mesa, podría ser acá, o podría ser en la pata de la mesa. Cualquiera de los dos. Lo que va a cambiar en ese caso, ¿qué va a hacer? ¿Qué creen ustedes que va a hacer? ¿Qué creen ustedes que va a hacer?
¿Qué cambiaría si yo considero? Acá, la altura. La altura. ¿Pero qué altura? La altura inicial. No cualquier altura, la altura inicial. Si yo considero que él sale de acá, primero fijo mi sistema de referencia. Si yo considero que este es mi sistema de referencia inicial, ¿sí? Si yo considero que este va a ser mi sistema de referencia inicial, esto es X y esto es Y. ¿Se ve eso? Sí, profe. Bueno, en este caso yo voy a tener que mi sistema de referencia inicial va a ser lo que voy a considerar. ¿Se va entendiendo? O lo considero acá abajo. Cualquiera de los dos es válido. Bueno, vemos entonces. Ya puedo definir. Yo puedo decir, bueno, mi sistema de referencia es este. Este va a ser el que voy a considerar. ¿Sí? Cualquiera de los dos podría ser, tranquilamente. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer ahora es lo siguiente. Tengo que considerar las condiciones iniciales del movimiento. La velocidad inicial, le pregunto, la velocidad inicial. La velocidad inicial. ¿Tiene componente en X? ¿Tiene componente en X? Le pregunto, ¿tiene componente en X? Sí. ¿Cuál es la componente en X? ¿Le da? No, profe. Vean Porque ustedes solo habla justamente. que a los 5 segundos cae de 2 metros. La velocidad inicial en X no tengo. ¿Y la velocidad inicial tengo? Pregunto, ¿la velocidad inicial en Y tengo? ¿Sí o no? Viene rodando, sale de la mesa. Le pregunto, ¿cuándo sale? ¿Tiene una velocidad inicial en Y? Ahí sí, es la de la ¿Tiene? gravedad. La gravedad es aceleración, no es velocidad. Ah, La velocidad inicial en Y es 0. No tiene velocidad inicial. No tiene velocidad inicial porque ahí está el vector. El vector no tiene velocidad inicial. ¿Se entiende eso o no? ¿O cuesta verlo? ¿Cuesta verlo? ¿Se entiende, profe? Se entiende entonces. Entonces, tenemos nosotros una velocidad solo en X. Velocidad en Y no, porque si no estaría cayendo. Tiene una velocidad horizontal. Únicamente inicialmente, porque viene sobre la mesa. Forzamos a que tenga una velocidad inicial en X y no velocidad inicial en Y. ¿Se entendió eso? Ahora el vector posición. Vean nuevamente, el vector posición es R. ¿No? En cualquier instante. Es R. Y R es X en función del tiempo y Y en función del tiempo. ¿Se entiende eso o no? Tiene una posición. X en función del tiempo e Y en función del tiempo. Ese es mi vector posición. Y la aceleración siempre va a ser la aceleración 0 en X y menos 9,8
Siempre esto en metros por segundo al cuadrado. En metros por segundo al cuadrado. Esto te da en metros y esto es en metros sobre segundo. Ahora bien, nosotros lo que vamos a tener acá básicamente, ¿qué datos nos da? Los datos que nos está dando es lo siguiente. Vamos a graficar un poquito más grande acá. Si considero esto sería mi vector posición, vamos a graficarlo acá. Vamos a tener. Esto sería en Y. Y acá tengo en X. Sería X. Entonces nosotros vamos a tener que esta pelotita comienza acá. ¿Sí? Va cayendo, 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 cayendo. Ahí, supóngase. Entonces yo lo que voy a tener es lo que le está diciendo que cuando la pelotita dice, la pelota está rodando con velocidad en una mesa horizontal de 2 metros de altura. Le está dando la altura, me está dando la altura esta. ¿Sí? Esta altura me está dando. Me da la altura. 2 metros. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que dice que a los 0,5 segundos de haberse caído de la mesa está a una distancia de 0,2 en X. Es decir, si esto es X, si esto es X en la horizontal, supónganse que él está acá, está la pelotita, supónganse, ¿no? Supónganse que la pelotita esta está acá. ¿Sí? Acá supónganse. Ahí está mi pelotita. Ahora, si eso es así, nosotros vamos a tener, si está ahí la pelotita, avanzó en X, ¿cuánto dijo? ¿Cuánto dice el problema? ¿Cuánto avanzó en X? Le pregunto, ¿cuánto dice el problema que avanzó en X? Acá. ¿Cuánto avanzó en X? 0,2. ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Sí o no? Porque eso es lo que avanzó. ¿Se entiende, chicos, o no se entiende nada? Y estamos, este sería el suelo. Este sería el suelo. Y nosotros vamos a tener que, básicamente, este sería mi altura, ¿no? Esta es la altura, que vale 2 metros. 2 metros. Avanzó 0,2 en X. Y lo que me está pidiendo básicamente, me dice, primero representar, ahí ya representamos, fijar un sistema de referencia que ya hicimos, utilizando las ecuaciones vectoriales del movimiento, en el plano, la velocidad que traía al instante de caer. Es decir, lo que me está pidiendo acá, básicamente, es esto. Lo que me está pidiendo acá es la velocidad que traía acá, cuando comenzó el movimiento. Esta velocidad. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo. Esto no conozco. ¿Sí? Entonces, esta es la velocidad inicial que no conozco, que solamente tiene una componente que es en X. Eso es lo que no conozco y que me pide conocer. Entonces, con las ecuaciones, ¿cómo hago eso? Vengo acá
¿sí? Yo sé que se movió en X02, ¿sí? Entonces, si yo sé que se movió 0,2 en X, yo quiero saber cuánto se cayó. También, porque si yo sé que se movió en X esto, quiero ver justamente acá. Entonces ahí comienza un problema. El problema va a ser el siguiente. Vean ustedes. Va a ser un problema que vamos a tener que calcular de dos ecuaciones con dos incógnitas. En el vector posición en X, vean que X, vamos con el vector posición. El vector posición en X va a ser igual a la posición inicial, ¿sí? La posición inicial más la velocidad inicial en X, que no conozco, por el tiempo que transcurre. La posición en X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale X0? X0 vale ¿cuánto? ¿De dónde salió? Si acá yo lo considero como 0, ¿cuánto es la posición inicial? 0. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? No, porque no me están, nadie me contesta, por eso... ¿O no me siguen? Pregunten, chicos, si ustedes no entienden, ¿eh? ¿Se entiende o no? Esta velocidad inicial es la que no conozco. Y el tiempo que transcurrió tampoco. Ahora, cuando X vale 0,2, cuando X vale 0,2, cuando X vale 0,2, cuando X vale 0,2, esto quedaría 0,2 igual a la velocidad inicial en X por el tiempo que transcurrió. Acá la velocidad en X yo no conozco, tampoco conozco el tiempo, tengo todavía incógnita. Entonces, tengo que trabajar básicamente con esta, que sería la altura, que es, vamos con la posición de en I sería la posición inicial en I, ¿sí? Más la velocidad inicial en I por el tiempo, menos, porque está apuntando hacia abajo, vean que la gravedad es negativa porque está apuntando, la gravedad apunta hacia abajo, apunta G. Por eso es negativa, menos un medio, que es la ecuación del MRV, por la aceleración, que vale 9,8, por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá yo sé, vean ustedes que lo siguiente, ¿en qué posición cuál es en esta condición, cuál es la I inicial? ¿Cuál es la posición en I inicial? ¿De dónde salió? Si acá yo considero 0, la posición inicial es 0. Exactamente. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? La ecuación me quedaría. Entonces, la ecuación me quedaría. Si eso es 0, me queda. La velocidad inicial, ¿cuánto era dijimos la velocidad inicial en I? ¿Cuánto vale la velocidad inicial en I? Que alguien me diga, ¿cuánto vale la velocidad inicial en I? Dijimos. ¿Alguno que conteste? 0. 0. Entonces esta ecuación se reduciría a menos un medio por 9,8 por el tiempo al cuadrado. Ahora bien, ¿se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, acá nuevamente yo tengo otro problema cuando yo voy a plantear. Vean ustedes que I es
la posición en I, yo no conozco porque no sé dónde está. ¿Sí? ¿Se entiende? La posición en I yo no conozco y tampoco tengo el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, acá yo lo que estoy planteando, cuando yo quiero ocupar directamente las ecuaciones de posiciones, se me complica poder analizar. Entonces, ¿se entendió lo que estoy planteando? Pues tengo muchas incógnitas. Si quiero ocupar la X, no puedo, pues tengo el tiempo. Si puedo ocupar la Y, tampoco, porque yo no sé en la posición, en la altura en la que se encuentra. Y tampoco tengo el tiempo, entonces esta ya no puedo ocupar con estos datos que yo tengo. Porque lo que él me está pidiendo son las velocidades iniciales, que es lo que yo necesito calcular, que es esto. ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque entonces cuando eso le pasa, yo tengo que ver un poquitito, decimos las condiciones, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar lo siguiente, vamos a considerarle, en ese caso, nosotros lo que vamos a considerar, en ese caso vamos a calcular, vamos a analizar por otro lado. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, pero le pregunto una cosa. Pues nadie me dijo nada. ¿Qué dato, cuando yo estoy mirando, porque yo pasé de largo y yo me iba a ir a calcular por otro lado, pero ¿qué dato más me está faltando? Yo estoy sacando de los datos iniciales, que yo le dije, primero analicemos la parte inicial. ¿Qué dato me está faltando acá que yo no analicé acá inicialmente? ¿La altura? Ya tengo. A ver, ¿quién en el problema ahí? Que nadie me dijo nada. Y yo a propósito estoy dejando pasar y nadie me dice, y nadie me dice, y nadie me dice. La gravedad, profe. Ya, ese es siempre dato. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Si acá me dice, por eso yo estoy viendo que ustedes me digan las condiciones iniciales, a ver si alguno me dice. Yo le dije, exactamente, nadie me dijo nada. Entonces yo tengo que el tiempo que ocurre, esos 0,2, ¿a qué tiempo es? Es a un tiempo t igual a 0,5 segundos. Nadie dijo nada. Siempre, por eso le quiero decir, siempre cuando analicen el problema, analicen los datos y las condiciones iniciales que le está dando el problema. Planteé las condiciones iniciales y sé la posición a la que se encuentra la pelota, pero no sé el tiempo que estuvo en el aire. ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Sí o no? Entonces, yo lo que voy a hacer es de acá, con el tiempo, como me dice que el tiempo que estuvo en el aire es 0,5 segundos, vengo acá, en esta ecuación, y sustituyo, simplemente, ¿sí? En esta ecuación agarro y digo 0,2, que es x, es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo, que en este caso es 0,5 segundos que estuvo en el aire. Entonces, la velocidad inicial en x va a ser igual a 0,2 dividido 0,5. ¿Se entiende eso? ¿Ahí cuánto daría? ¿Cuánto nos daría? 0,4. ¿Qué nos daría? ¿Cuánto? 0,4.
nos da 0,4. 0,4, ¿qué cosa? La velocidad en X, 0,4, ¿qué cosa? 0,4, ¿qué? ¿Cuál es la unidad de velocidad? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, exactamente. Entonces nos daría 0,4. 0,4 metros sobre segundo. ¿Está claro? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien ahí. Entonces, nosotros lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Lo que vamos a tener acá, esta es la velocidad inicial que estamos teniendo. Que es lo que me decía. Ahora, ¿qué es lo que me pide en el punto? Esa es la velocidad que traía al instante al caer. Entonces, acá, en esta que está acá, nosotros vamos a poder escribir lo siguiente. Esto sería la velocidad, tendríamos entonces 0,4 y 0, este es metro sobre segundo, en I. Ya tenemos el dato con que salió la velocidad inicial, etcétera, la velocidad inicial. Ahora, lo que me está pidiendo es el vector posición respecto al borde de la mesa al llegar al suelo. ¿Cuál es el vector posición con respecto al borde de la mesa, así como estamos considerando acá? ¿Sí? Lo que me está pidiendo, en una palabra... ¿Posición inicial sería? No. Me dice el vector posición R respecto del borde de la mesa al llegar al suelo. Es decir, cuando nosotros tenemos que esta pelotita va a estar acá. Va a estar en el suelo acá. Cuando está acá. Eso sería posición final, profe. Exactamente. Es lo mismo que estamos planteando, pero en otras palabras. Posición final. Entonces, con respecto al borde de la mesa, este es nuestro sistema de referencia, queremos este vector. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ese es el vector que estamos necesitando. Entonces, para obtener ese vector, nosotros necesitamos sacar las componentes. ¿Sí o no? Las componentes. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Entonces, lo que vamos a plantear nuevamente es esto. Planteamos nuevamente todo. Necesitamos los vectores de posiciones. El vector de posición, digo. Por lo tanto, necesita las componentes. Para ese caso. Entonces, estamos en este otro caso. ¿Sí? Ya tenemos velocidad inicial. Entonces, estamos ahí. Vamos a tener entonces que necesita conocer nuestro vector de posición. Este. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos acá. ¿Cómo conocemos entonces el vector posición? Necesitamos conocer X. Primero, la componente en X. Vamos con la componente en X. ¿Sí? ¿Cuál es la componente en X? ¿Alguno que me diga? ¿La componente en X cuál es? ¿Qué tipo de movimiento es? Movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, va a ser velocidad inicial en X, que ya conozco, por el tiempo.
¿Sí? Y en ese caso, para ese caso, nosotros vamos a tener que y, bueno, y siempre va a ser igual para, para nosotros va a ser velocidad, posición inicial en i es 0, ¿sí o no? Velocidad en i es 0, por lo tanto me queda menos 1, un medio, por 9,8 por el tiempo al cuadrado. Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Qué pasa cuando está acá? Cuando está acá. ¿Sí? Cuando está ahí. ¿Qué pasa cuando está ahí? En este punto. ¿Cuánto vale i? ¿Tengo de dato i? Vale -2 ahí. Exactamente. En este caso, acá, el vector posición acá, en x no conozco, porque no conozco cuánto x acá cuando está acá no conozco, pero sí conozco i. I vale -2. Entonces parto de ahí para conocer el tiempo que transcurrió para que, y desde acá valga 0 hasta que valga -2. Para eso necesito el tiempo, ven que le liga a los dos el tiempo. Necesito conocer el tiempo. Entonces, i vale -2 por, digo, igual a qué? A menos 4,9 corte cuadrado, ¿no es cierto? Y ahí despejo. Entonces t vale la raíz cuadrada de 2 dividido 4,9. ¿Se entiende? ¿Sí o Sí, no? profe. Entonces, ese sería el tiempo. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? ¿Alguno que me diga? ¿Cuánto da eso? ¿Calcularon o no? 0,64 me da a mí. 0,64 segundos. Eso sería en segundos. ¿Estamos? Eso sería en segundos, ¿sí o no? Entonces, ese es el tiempo que transcurrió hasta que llega acá abajo. Con ese valor, yo agarro y pongo ¿dónde? Con ese valor agarro y pongo acá. Para calcular la posición en X. Entonces, la posición en X va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo que vale 0,64. Entonces, X va a ser igual a 0,4 por 0,64. Eso me va a dar en metros. ¿Cuánto da X? Así redondeando me da 0,26. 0,26 metros. ¿Sí? Eso sería X. Entonces, mi vector posición tiene dos componentes. En X es 0,26 y en Y es -2. Entonces, podemos poner acá que R va a ser igual, el vector posición, porque tiene ese vector, es 0,26 menos 2. Este es mi vector posición. Siempre en metros. ¿Se entiende eso? Cuando yo le pido vector, me tienen que dar componente en X, componente en Y. Ahora dice, teniendo en cuenta, ahora, ¿qué me dice el problema? Dice, teniendo en cuenta el punto C, las ecuaciones vectoriales de velocidad y aceleración del movimiento en el plano, explicar el tipo de movimiento es el que describe la pelota respecto del eje X y qué tipo de movimiento respecto al eje Y. ¿Qué tipo de movimiento con respecto al eje X se describe?
Pregunto, ¿qué Rectilíneo, tipo uniforme. mide? Y con respecto al eje Y, El variado sería. el rectilíneo uniforme variable. Exactamente. ¿Se entiende, chicos, eso? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Bueno, ahí estaríamos. ¿Está? Esto va a quedar grabado, así que no hay problema, o sea, no hay problema. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien Sí, ahí. profe, se entiende, sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna otra duda?